¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, video cortito para la maratón de los fines de semana, donde les respondo a los amigos un poco más puntualmente, con videos más cortos, sobre, bueno, alguna pregunta, alguna curiosidad puntual, ya sea por que me la dejan en Facebook, Instagram, acá mismo en los comentarios. Estoy con esta metodología. Dado que bueno, las charlitas por ahí que tenemos desde el taller los días de semana, algunas cosas ya los amigos de siempre, los amigos que se conectan a mirar esa charlita, por ahí ya la tienen remanchada y por ahí los amigos tienen ganas de una respuesta más inmediata. Entonces bueno, he adoptado esta modalidad de hacer la maratón. Terrible día de calor, terrible, así que bueno, nada mejor que estar en su casa mirando todos los videos del canal. Como digo siempre, este es un grupo de amigos que nos reunimos, charlamos y bueno. Denle like, aprieten la campanita, pongan corazón, no sé, todas las cuestiones que hay que hacer para que los videos se vean en tiempo y forma. Les pido por favor, gracias. Bueno, un amigo, uno de ustedes, me preguntó, y voy arrimando ya un par de ajustables, me preguntó qué opinaba sobre la francesa Inco. Quiero que sepan que esta es una unidad nueva, una unidad que está sin usar. Este tema ya lo hablé hace poquito, pero bueno, está el comentario y lo vamos a responder. La verdad, yo esta anécdota ya la conté, como dije, pero la voy a refrescar. Yo cuando empecé a comprar herramientas de la marca Total, en una de las tantas francesas que compré, me vinieron 2 o 3 con esta anatomía, con esta ergonomía, con este peso, con esta calidad. O sea, cuando siguió viniendo el proveedor al taller, le encargué un par de cosas y le dije si por favor me podía traer de este tipo de francesas. Esta calidad, este modelo, o sea, que sea de esta forma. Bueno, se fue. Cuando volvió en la semana siguiente, me trajo las modelos Total, que son estas. Y me dijo que simplemente estas habían sido una partida que venía. Así que bueno, seguí comprando de estas, que verdaderamente no son excelentes, pero son buenas herramientas. ¿Y qué pasó? Con el paso del tiempo estaba realizando un trabajo y en una ferretería veo esta francesita, que es la anatomía exacta, la ergonomía exacta de esta, que se fabricaba y se comercializaba con el nombre Total. Bueno, yo ilusionado, esperanzado de que sea tan buena como esa, decidí comprar dos. Una la tengo en uso, la otra la tengo colgada acá en el tablero, que es esta. Bueno, tiene su escala en milímetros, no se va a notar el detalle, pero la tiene. Tiene detalles de falta de terminación, por ahí tiene un poco de juego. Igual no es un juego excesivo para lo que se está viendo hoy en día. La herramienta es una herramienta bastante confiable. Yo la que tengo en uso, la verdad que la exijo y va bien. Pero no es lo que yo esperaba, no es lo que yo hubiese querido. Me hubiese gustado que sean de esta calidad, que realmente buena y confiable. Esta si bien es una herramienta, pero podría no decir Inco, podría ser una genérica y sería exactamente lo mismo. No tiene detalles de calidad, no tiene detalles de terminación. Pero como dije en el otro video y digo en este, para el que necesita una llave francesa ajustable de 8 pulgadas, no quiere gastar demasiado dinero y quiere algo que dure, si no la va a usar en forma profesional, puede andar perfectamente. Yo si bien la uso en forma profesional, pero bueno, ya conocen mi sistema. No exigirla más de la cuenta. Cuando noto algún síntoma de fatiga, directamente la jubilo la herramienta. En fin,
No es una herramienta que por ahí haya cumplido mis expectativas, pero no deja de ser una buena herramienta, una linda opción como para tener en la valija, para tener en la caja, para tener como herramienta de apoyo. Y bueno, para tareas de plomería, todo lo que sea de media, me refiero a flexibles, griferías, canillas, se puede trabajar tranquilamente. Tienen que tener cuidado con el poquito juego que tiene, de que la herramienta no trabaje floja, porque pueden marcar la pieza que estén utilizando, porque se abre. No es una mala herramienta, pero por ahí se podía esperar algo un poquito más duro, un poquito más terminado, como fue esta. Esta que es exactamente, podríamos decir que la de 10 pulgadas de esta ya no se fabrica, ya no se consigue así. Pero bueno, la verdad que fue una suerte haber conseguido, aunque sea 2 o 3. Es una curiosidad, dado que bueno, como dije, se comercializa con el nombre de Total, se comercializaba. Después tenemos esa que es la que mostré anteriormente, que es la que adquirió la anatomía y el modelo actual, y es la que se consigue como francesa Total. Esta podría haber sido tranquilamente una Inco, pero bueno, en algún momento las cosas cambiaron de planes. Si bien están los que dicen que son todo lo mismo, Inco, lo que es francesa, me desilusionó. Lo que es pinzas, la verdad, va muy bien. Ya sea la de punta, el alicate, bueno, ni hablar la pinza universal, van bárbaros. Destornilladores estuve en la ferretería industrial, estuve viendo, son lindos al tacto, habría que probarlos haciendo fuerza. Bueno, los tubos de la marca En Top a mí me dieron resultado, los uso cotidianamente, van muy bien. No tienen juego en cuanto al cuadrante con respecto a los tubos, a los dados, vasos, como le llamen. Pero bueno, para el amigo que me preguntaba acerca de la francesita Inco, creo que ya fui más que reiterativo en el video. Tiene estas cosas que yo por ahí esperaba que no pasen. Está bien, está el que me va a decir: Tano, eso que estás haciendo en francesas actuales es lo mínimo que vas a encontrar. Ya lo sé. Pero también ha pasado, por ejemplo, el amigo Leonardo, yo recomendé la Irimo de las que yo tengo, no se mueve una décima, no se mueve, no tiene juego. Compré en diciembre un juego nuevamente de Irimo para hacer una nueva toma de contacto, y ya viene con un poquitito de juego, que no le digo que es esto, pero tiene. Y parece que no, pero tenemos herramientas, no sonajeros. Entonces, bueno, pasa. Bueno, la francesita la compré, no es un disgusto, es una herramientita más del taller, pero por ahí se esperaba un poquito más de calidad. El que tenga la suerte y pueda conseguir esta anatomía, esta ergonomía, con la denominación Total, tiene una francesa de primera. Quizás, bueno, algún amigo dirá: ay, bueno, Tano, son todas iguales. Pero no. Hay detalles que marcan la calidad, marcan la diferencia. Y por ahí, en este caso, Inco no lo logró. Tendría que probar algunas cosas más que ya tengo en vista. Pero bueno, lo que es pinzas va muy bien. Las pinzas cómprela sin dudarlo, sin pensarlo. No son caras, no es que es un precio incomparable. Considero que valen la pena. A mí me dieron buen resultado y las recomiendo. La línea ajustables, por ahí no. O sea, no es que no la recomiendo, pero si tienen alguna otra opción. Si por ejemplo me ponen una Metz y una Inco, me compro la Metz, porque verdaderamente Metz ha seguido manteniendo la calidad desde la primera vez que compré una hasta el año pasado, que compré otro juego también. Y bueno, la verdad que ha sido el mismo resultado, ¿no? Tendría que compararlas un día,
Siempre amenazo que voy a hacer ese videíto de una con la otra, pero bueno, por una razón o la otra, porque está en una caja y por ahí estoy grabando acá o estoy en el otro taller y está acá, te lo voy a juntar las dos unidades y voy a hacer el videíto comparativo de la Metz del año 2006, casi 2007, de cuando yo la adquirí, y la otra que adquirí el año pasado, para que vean que prácticamente no hay diferencia. Les mando un saludo y nos vemos en otro videito.